hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Y vamos a estudiar la parte de Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Cuando Dios representa todo, voy a invitar a leer esta parte de las Escrituras. Yo tengo la Reina Valera del 95 en esta ocasión. Y leo lo siguiente, dice: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, el cofre donde recogían las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta historia de la viuda pobre es sumamente interesante. Yo quiero destacar en este relato que Jesús, dice la Biblia, está sentado delante del cofre donde la gente lleva las ofrendas. Aquí en México la gente pasan los diáconos y recogen las ofrendas, pero hay otros lugares del mundo donde está enfrente del alfolí y la gente pasa y deja las ofrendas, al estilo de antes, ¿no? A mí ya me ha tocado estar en algunos lugares donde la gente pasa y deja, pero más que luego se hace un poco de lío ahí, se atora la gente cuando la iglesia es muy grande, entonces por eso pasan los diáconos, como aquí. Pero hay otros lugares donde la gente pasa y deja las ofrendas. Y entonces dice la Biblia que Jesús miraba a la gente cómo ofrendaba. ¿Tú te habías puesto a pensar que Jesús mira cómo ofrendamos? Que Jesús observa cómo ofrendamos, que a la hora de que pasa el alfolí, Jesús está mirando qué es lo que tú y yo hacemos. Y entonces dice la Escritura que muchos ricos echaban mucho, echaban dinero ahí en el alfolí, y pues la gente lo notaba. Jesús también lo notaba. Jesús no critica eso, pero le llama la atención una viuda pobre. Dice que esta mujer echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y entonces le dice a los discípulos: de cierto os digo. Esta declaración en griego es amén, amén, amén. Nosotros todavía la usamos aquí. Cuando alguien dice algo, dice la gente amén. Amén, amén, ciertamente, de cierto te digo, con toda seguridad, que esta viuda, dice, esta viuda pobre, echó más que todos. Dice, porque la gente ha echado lo que le sobra, pero ella ha hecho todo lo que tiene. Qué interesante declaración. Yo quiero hacer un breve análisis de este relato, y cuando uno estudia los textos de la Biblia hay que mirar dónde están. Y Marcos capítulo 12 es un capítulo. Acuérdense que Marcos es el primer evangelio que se escribe, y Marcos nos da varios relatos. La mayoría de los relatos que nos da Marcos tienen que ver con los escribas. Los escribas eran gente tremendamente preparada, hermano, muy preparada. Un escriba no era cualquier cosa. Era gente que sabía leer y sabía escribir, y muy poca gente en el pueblo de Israel sabía leer y sabía escribir. Marcos comienza contándonos la historia de los labradores malvados en el capítulo 1 al 12, donde unos trabajadores tratan de apoderarse del campo del dueño. El dueño, dice la Biblia, contrata unos labradores, y al rato los labradores quieren ahí organizar una trifulca para quedarse con la tierra. Maltratan a los enviados del dueño,
y matan al hijo cuando se les pide cuenta de su mayordomía. Ojo, quiere que hagan cuenta, los otros no quieren, dice, este campo es nuestro. Y luego viene la historia del tributo. En el versículo 13 al 17, en el mismo capítulo de Marcos, le preguntan al jefe, oye, ¿está bien dar el pago al César o no? El Señor dice, aquella respuesta maravillosa, hay que darle al César lo que es del César. ¿Y a Dios qué cosa? Dios requiere algo, dale a Dios lo que le corresponde y dale al César lo que le corresponde. En todo momento está hablando en el marco de unos escribas y unos fariseos. A él lo quieren entrampar, le quieren poner preguntas de esas preguntas tramposas que le dan a la gente para ver si lo pueden pillar, lo pueden tomar en una mala declaración y entonces apresarlo. Y después del versículo 8 al 27 aparece la pregunta de la resurrección de los fariseos, de los saduceos, perdón. El otro grupo, en el pueblo de Israel había dos grupos políticos, quizás tres. Unos eran los saduceos, esos eran los que tenían los puestos políticos, los que estaban adueñados del sumo sacerdocio. Solo podía ser un saduceo el sumo sacerdote. Y los otros eran los fariseos, eran los rivales. Los fariseos eran los que enseñaban, eran los dueños de la enseñanza. Y estaban por ahí los escribas, que eran otro tipo de personajes. Pero, queridos hermanos, los saduceos no creían en la resurrección. Decían que no, eso no tenía sentido. Y era una pugna ahí entre fariseos y saduceos. Las pugnas teológicas hasta la fecha existen. ¿Cómo les encanta pelearse a los que se llaman teólogos? ¿Cómo les encanta discutir a algunas personas en temas religiosos? Y se dicen y se deschongan por acá y por allá. Jorge Luis Borges tiene un cuento buenísimo que justamente se llama Los teólogos. Se ríe de nosotros a más no poder. Es muy bueno, por lo menos yo lo leí, se lo recomiendo. En un libro que se llama El Aleph. Y Borges nos pone, pero qué cosa, Porque sabe, a veces nosotros discutimos, dizque con la Biblia, cada puntada. Y a veces si supiéramos el daño que hacemos cuando nos ponemos a discutir en nombre de Dios. Mejor hay que tener cuidado. Los fariseos y los saduceos discutían de todo, sobre todo el tema de la resurrección. Y dice la palabra de Dios que aquí le lanzan a Jesús una pregunta. A ver, Señor, muy sabiondos ellos. Fulanito de tal tuvo una mujer y luego tuvo otra. Y en el reino de los cielos, ¿de quién va a ser? ¿Sabe que la gente hace cada pregunta a veces? A mí también luego ya no soy, por supuesto no me comparo con Jesús, pero la gente no te hace cada pregunta. Yo le llamo preguntas ociosas. A ver, pastor, ¿cómo es posible que Jesús vaya a aparecer acá en México y en China al mismo tiempo? Eso no es posible. Qué manera de reducir la palabra de Dios. O sea, como para ti no es posible, para Dios tampoco, ¿no? O sea, como Dios es un ser humano, como tú, Él no puede. ¿Es Dios un ser humano? No. ¿Y entonces por qué pregunta? O sea, ¿por qué parte de una pregunta torpe? Dicen los matemáticos, ayúdenme los matemáticos, los ingenieros, yo soy tontito, pero los matemáticos dicen que cuando una pregunta está mal planteada, aunque la ecuación se haga bien, el resultado va a ser equivocado. Hermanos jóvenes, estudien matemáticas, amén. Ni uno dijo amén. Las matemáticas nos enseñan a plantear problemas. La gente no sabe ni pelear, porque no sabe plantear problemas. Los matrimonios no saben ni pelearse, pues ni saben ni discutir, porque no saben plantear problemas. Por lo menos que te pelees bien, hermano. Pero plantea bien tus problemas. Para eso nos ayudan las matemáticas. Cuando alguien me dice, no, pastor, yo nomás necesito las matemáticas para que no me hagan tonto en el camión.
No te doy uno más porque no tengo mi bate aquí al lado, hermano. Hay que aprender a plantear problemas. Y los saduceos no plantean bien el problema. Hombre, ¿cómo? ¿Qué pregunta tan difícil? No puede ser que tuvo tantas mujeres. A veces queremos nosotros plantear las cosas celestiales desde la perspectiva terrenal. No se puede. No se puede. No reduzcas el evangelio a una realidad terrenal. El evangelio es una realidad celestial. Y después viene el gran mandamiento. El relato del gran mandamiento que le preguntan al Señor. Oye, ¿cuál es? Otro escriba, puros escribas, puros saduceos, puros líderes espirituales en el capítulo 12 están planteando problemas. Y entonces le preguntan, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor le dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de los 10 mandamientos. Los primeros 4 se refieren a Dios y los otros 6 se refieren al prójimo. Le hace el resumen de los 10 mandamientos. Y uno de los fariseos dice, oye, eso quiere decir esto y aquello. Muy bien, le dice el Señor, no estás lejos del reino de los cielos. Y entonces viene la pregunta sobre la divinidad de Jesús. Oye, ¿de quién es hijo el Cristo? Les pregunta a Jesús, ¿sabe de quién es hijo el Cristo? Si David le llama Señor, entonces ¿quién soy yo? Todas las secciones del capítulo 12 de Marcos tienen que ver con la autoridad del Señor y con la rebeldía de los líderes de Israel. Y entonces en el versículo 38 al 40, de plano, el Señor los acusa a los escribas de ser malos maestros del pueblo de Israel. Eran los maestros del pueblo de Israel. Y le dice, ustedes son unos hipócritas. No puede ser que sean hipócritas. Y al final del relato, ahí aparece la historia de la viuda. Todo el previo a la historia de la viuda, mis queridos hermanos, todo el previo, miren nada más, todo esto nos ayuda a nosotros a entender qué está queriendo decir Jesús con esa brevísima historia de una mujer que no sabe leer, de una mujer que está sola, de una mujer que es pobre y al lado, previamente ha estado discutiendo con gente educada. Los escribas eran gente educada. Los fariseos eran gente muy bien educada. Los saduceos eran los líderes de la religión en Israel, gente tremendamente capaz. Y de pronto aparece una mujer por ahí perdida en la historia, pero que para Jesús tiene una actitud muy superior a la de los otros caballeros. A la de los otros caballeros. Qué triste conocer la palabra de Dios y no aprovecharla. Qué triste tener acceso a la palabra de Dios y no tener la actitud correcta. Era un privilegio ser un fariseo. Un padre que dijera en aquel entonces, mi hijo es un fariseo. Papá podría decir hoy que su hijo es toda una figura del conocimiento, respetadísimos. Pero tienen una terrible actitud. Mis hermanos, no basta tener la doctrina correcta. No basta estar en la iglesia correcta. No basta guardar el día correcto. Hay que tener la actitud correcta delante de Dios. Y estos caballeros tienen la doctrina correcta, tienen la escritura correcta, guardan el día correcto, pero cuando están delante del Señor, tienen una actitud terrible. ¿Se puede eso? Sí se puede. Sí se puede. No basta ser creyentes. Si somos creyentes, estamos en el nivel del diablo, porque los demonios también creen, dice la Biblia. Tú puedes decir, yo creo en Dios, pastor, el diablo también. Hay que subir de nivel, ¿no?
Y entonces dice la Biblia que Jesús está sentado delante del arca y mira la actitud de quien está llevando la ofrenda, la actitud. Jesús percibe, hermanos, la manera en la que nosotros desarrollamos nuestra fe. Jesús se da cuenta de cómo actuamos en la vida espiritual. Y Él está observando. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús mira el corazón de aquellos que depositan sus ofrendas. No sabemos nosotros en la iglesia qué hay dentro de ti cuando depositas tu ofrenda. No sabemos. Pero el Dios sí lo sabe. El Señor sí detecta qué hay dentro de tu corazón cuando tú entregas tu ofrenda o cuando lo haces, y sabe lo que piensas cuando pasa el alfolí. Él se dio cuenta de lo que había en el corazón de aquella mujer. Él se dio cuenta de que aquella mujer no tenía nada más. Y se dio cuenta de que las otras personas pues daban lo que les sobraba. Nada pasa desapercibido ante los ojos del Señor. Y Él mira cómo su pueblo llevaba el dinero. El dinero, históricamente, no nada más en el pueblo de Israel, es un medio de adoración. No nada más en la religión de las Escrituras, es un elemento sagrado. Es un elemento sagrado en las religiones de la antigüedad. La gente llevaba ofrenda. Incluso aquí, en Mesoamérica, con los mexicas, ellos llevaban ofrendas. Hay un libro muy bueno en el Fondo de Cultura Económica sobre la naturaleza de las ofrendas en el pueblo mexica, mal llamado azteca. Y muy interesante, muy interesante. Ellos pensaban que los dioses se alimentaban de los huesos y bebían la sangre, que bebían sangre, y que había que llevarles sacrificios humanos para que ellos comieran. Pero qué esa perspectiva del alimento de los dioses no solo era exclusiva de Mesoamérica, también la tenían allá en Canaán. Igualito. Los cananeos pensaban, también hacían sacrificios humanos de vez en cuando, que los dioses tenían que alimentarse y había sacrificios de animales. ¿Por qué esas equivalencias? Porque quizás en algún momento, antes del diluvio, todos estuvimos juntos. Y después del diluvio las cosas se dispersaron en el mundo. La manera, hermanos, en la que nosotros administramos el dinero revela nuestro carácter. La manera en la que tú gestionas el dinero revela qué es lo que valoras más. La manera en la que gastas el dinero revela dónde están tus prioridades. Yo recuerdo un joven un día me dijo, él trabajaba, tenía un trabajito de esos de jovencito, y me dijo, es que yo me tengo que divertir, yo trabajo para divertirme. Ahí está la prioridad. ¿Cuál es el objetivo de obtener recursos? Bueno, yo trabajo para alimentar a mi familia, yo trabajo para esto. Pero, de acuerdo con la palabra de Dios, el dinero es un medio para adorar a Dios. Y no es exclusivo del pueblo de Dios. La forma en la que ofrendamos revela lo que hay en el corazón. Hay quienes piensan que pueden impresionar al propio Dios. Muchos, dice la Biblia, echaban mucho dinero. Hay gente que cree que puede impresionar a Dios. Dios ya sabe lo que hay en el corazón. Y trataban de ganar reconocimiento y respeto delante de los demás. A veces en la iglesia alguien nos dona un púlpito y no más falta que le pongamos un nombre, ¿no? Yo di ese púlpito, pastor. Ah, muy bien. Y yo di aquello, yo di lo otro. Qué bueno, amén. Pero dice la Biblia, que no sepa tu mano derecha, ¿qué cosa? ¿Qué hace la otra? Que no sepa tu mano derecha. Dios ya lo vio.
Dios ya sabe lo que estás dando. Ni siquiera nosotros sabemos. Y pretendían presentarte como personas piadosas y generosas ante la gente. Y por supuesto que Dios ve lo que hay en esos corazones. Y los donativos no los habían privado de ninguna comodidad, de ninguna comodidad. Bueno, doy lo que me sobra. Utilizaban la fe como un medio para obtener sus propios intereses. Y entonces aparece la viuda pobre. En los tiempos bíblicos, ser viuda era una enorme desventaja. Enorme, porque además de que tenía muchos problemas económicos, a menos que el esposo le hubiera dejado una buena herencia, la gente pensaba que estas damas estaban bajo maldición de Dios. Que algo habían hecho, algo había pasado, que había muerto el marido, y si las había dejado con un niño, la tenían bien difícil. Las viudas estaban en el estrato más bajo de la sociedad, la gente más pobre que podía haber, porque no iban a darles trabajo. En aquel entonces ser mujer era una situación muy compleja y pues sencillamente el trabajo para ellas no era tan fácil como para un varón. Cualquier varón podía obtener un trabajo mucho más fácil que una dama, y si era viuda, oye, no era tan sencillo. Por eso en las iglesias del Nuevo Testamento había apoyos para algunas de estas damas. Y si el hombre moría jovencito, si aquel estaba recién casado y se le moría el esposo, la situación era todavía más difícil. La Biblia dice que ella dio 2 blancas. ¿Qué eran 2 blancas? Aquí tenemos algunas monedas que se usaban en aquel entonces. La blanca es esta, el leptón de bronce. Un leptón de bronce, y este que está al lado, este es un cuadrante. Lo traduce el español como cuadrante, un priután, ¿no? Y esta es la moneda más pequeña. Si ustedes ponen una mano humana, aquí está la blanca, miren. Esta es la blanca. La monedita más chiquita. ¿Cuál es la más chiquita que se usa en México? 50 centavos, que ya ni los viene los quieren, hermano. Te los avientan en la cara. Ya no lo quieren ni de nadie lo quiere. Caramba. Chiquita, yo ya ni los veo, ya me falla la vista. ¡Ay, se cayó! Déjalo que se caiga. Qué cosa, ¿eh? ¿Quién quiere? Hasta en el suelo encuentra uno. Ya, ¿para qué lo levanto? Hasta señal de mala suerte, dicen otros. No llames a la pobreza. Una monedita que se podía comprar con 2 blancas, hombre. 2 blancas le traduce ahí el castellano. 2 blancas, estas son las blancas, son de bronce, chiquitas, pequeñitas, mira, que apenas cabía en la manita de un ser humano. Era la moneda de menor valor en Palestina, el leptón, y, queridos hermanos, equivalía a un 64avo de un denario. A ver, ayúdenme a sacarle la hipotenusa a los contadores. Un denario era el salario de un día. ¿Cuánto es el salario de un día en México? ¿200 qué? 250. A ver, sáquele la 64ava parte, divídalo entre 64 y vamos a tener el valor de ¿cuánto? 3.9, 4 pesos. Vamos a ser buenos con Hacienda. 4 pesos. Es el equivalente a 4 pesos de hoy al valor de la moneda actual. ¿Quién sabe cómo nos vale a fin de año? Una moneda de 5, pues usted está haciendo súper bueno con el... Oh, hay que ponerlo ahí en Hacienda. No. 5 pesos, pues, vamos a hacer con el hermano Tito. 5 pesitos está dando. Y es todo lo que ella tiene. No tiene más. 5 pesos no vale ni un esquite, hermano. Ya no cuesta ni un dulce. ¿Cuánto vale un dulce? Ni un mazapán. Ya subieron los mazapanes, por cierto. Qué bárbaro. ¿En dónde vamos a parar? Ni un mazapán cuesta. Ni un dulcecito ya. Lo menos que piden son 10 pesitos afuera, ¿no? Entonces,
5 pesos. Es todo lo que esta chica tiene, todo lo que tiene para vivir. ¿Qué podía pagar en aquel entonces con 2 blancas? Le alcanzaba para un baño público. No vaya a pensar que de esos baños que aquí en la Ciudad de México entras y te dan tu toallita y tu pastilla. Un baño público era casi como que te dejaran pasar a una fuente y te daban ahí tu restregada y fuera. 2 blancas, venga. No alcanzaba para nada. No alcanzaba para comer. Pero es todo lo que ella tiene para vivir. Es una viuda y dice la palabra de Dios que llega ahí al cofre y echa las moneditas y se escabulle. Pero el Señor se encarga de que ese hecho se ha conocido hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy seguimos hablando de una dama de escasos recursos. Esas 2 blancas representaban todo lo que la viuda tenía. Y la pobreza no fue obstáculo para dar ofrenda al Señor. La mayor parte de nuestra iglesia, en todos lados, no nada más aquí en México, en la mayoría de los lugares es gente de escasos recursos. Cualquier iglesia. Nosotros no tenemos gente así que de muchos recursos. Pero hay gente que luego dice, pastor, yo no doy porque no tengo. Tú estás equivocado, hermano. Cuando tengas hoy, estás planteando mal el asunto. Acuérdate, matemáticas. Cuando se plantea mal un problema, aunque la ecuación se haga bien, el resultado va a ser equivocado. Es que no tengo. Estás partiendo de una premisa equivocada. Es que soy pobre. Eso no te impide darle al Señor. Amén. Los escasos recursos no te impiden dar al Señor. Hay que aprender a dar. Como la viuda. La viuda no tenía. Y la pobreza no fue un impedimento para que ella adorara a Dios. Dar todo su dinero al Señor era un gran sacrificio para esta mujer. Enorme sacrificio para esta mujer. Y para ella, Dios representaba lo primero. Aún antes de sus propias necesidades. Acabamos de leer que el Señor estaba en conflicto con los líderes del pueblo de Israel. Acabamos de leer que los fariseos, que los saduceos, que los escribas, que se daban con todo. Pues ella podía decir en aquel momento, oye, mira tu iglesia, mira tu gente. Ni siquiera ellos creen en ti. ¿Y tú todavía quieres que yo aporte al cofre? ¿Aporte al cofre? La iglesia siempre ha tenido malos ejemplos. La iglesia siempre ha tenido personajes desafortunados, impresentables. A lo largo de la historia los hemos tenido. Yo le puedo recomendar a usted excelentes libros de historia eclesiástica y en todos va a salir ese factor. Eso nos impide darle a Dios. El Señor acaba de discutir con fariseos, saduceos, acaba de decir a los escribas, los acaba de condenar. Pero de pronto aparece una mujer fiel a Dios, que le da todo lo que tiene. Y el Señor dice, ella dio más que cualquiera. Y la reconoce delante de todos. Y por supuesto que la va a bendecir. Un día andaba yo en Lérida, a 170 kilómetros de Barcelona. Lleida, dicen los catalanes, ahí se habla el catalán. Y ellos hablan catalán, ¿no? El idioma de ahí de la región de Cataluña. Y estaba yo ahí en una iglesia adventista, una de las primeras iglesias adventistas. En España el evangelio entró por Barcelona. Y ahí están hasta iglesias valdenses encuentras todavía ahí. Y ahí el mundo protestante es el más importante de Barcelona, ahí está. En España los protestantes están de ese lado. Y
resulta que llego yo a la iglesia y hay un buen número de viejitos. Los viejitos me vieron a mí como espécimen raro, ¿no? Mexicano, y ahí empezaron ahí casi a tocarme, ¿no? Sí, hombre, les dije, yo no fastidie. He estado en zoológicos, pero estoy ahora aquí con ustedes, ¿no? Y entonces, ya ves que el viejito te quiere contar. Y ellos habían estado en la guerra. Y unas historias alucinantes. Me contaba el viejito: pastor, estoy vivo de milagro, yo estuve en el pelotón de fusilamiento. ¿Y por qué no está muerto, hermano? Porque no ha tronado la pistola, no ha tronado el rifle. Dios me ha salvado, yo estoy aquí. Impresionantes las historias por el hecho de ser adventistas, por el hecho de ser creyentes. Ellos pasaron historias impresionantes. Y en eso llega una viejita que venía toda encorvada con una bolsa, venía pero caminando así: oiga, usted es el pastor. Bueno, le dije: no soy el pastor de la iglesia, pero estoy de visita este fin de semana. Mire, he traído mis diezmos, aquí están mis ofrendas. La recuerdo perfectamente. Y me dice: es que he pensado que me iba a morir. Y dije: primero llevo los diezmos y luego me muero. ¿Qué? Dije yo: hermana, por favor, llame a una ambulancia, llámenos a la iglesia para ir a ayudarla. Me dice: no, pastor, toda mi vida, para mí lo primero ha sido Dios. Me ha salvado la guerra, me dice. El viejito en aquel entonces, todavía me tocó ver, no le quitabas. Allá hubo unas matazones, sobre todo de aquel lado, el lado oeste de España, el lado este español, unas masacres brutales, porque allá estaban los republicanos durante la guerra civil española, y masacraron a mucha gente. Y también a los protestantes les tocó muy difícil. Y ella creía que una manera de darle a Dios, lo primero, de reconocer el poder de Dios, era a través de sus ofrendas. Nunca la voy a olvidar. Y le dije: pero ¿cómo? ¿Por qué no ha hablado para que un hermano fuera hasta su casa? No, toda mi vida he traído. Y llegó con una bolsita, con monedas. Y me recordó tanto a aquella viuda que me quedé yo impactadísimo con esa escena. La viuda de la Biblia estuvo dispuesta a dejarlo todo por causa del evangelio, todo. ¿Qué voy a comer mañana? No sé. Solo sé que el Señor está frente al cofre y para mí es lo más importante. La viuda sentía vergüenza debido a lo escaso de la ofrenda. Pastor, pero ¿cómo voy yo a dar en la iglesia? Y si doy unas moneditas, 5 pesos, no es nada para Dios. Eso revela tu corazón. Y para Dios, aún eso puede ser más de lo que otros damos. Porque Dios está viendo tu actitud. Y ella no se sentía bien dando una ofrenda tan insignificante. Dijo: pues es que no tengo más. Pero anhelaba hacer algo por la causa de Dios. El liderazgo en el pueblo de Israel no era perfecto, pero ella estuvo dispuesta a confiar en el medio utilizado por el cielo para canalizar sus recursos. Se acaba de pelear el Señor con los escribas, con los fariseos, que son los que gestionan las ofrendas. Y aún así, Él dice: este es el medio para canalizar las ofrendas del pueblo. Después, la situación cambió. Pero mis queridos hermanos, cuando nadie la miraba, discretamente depositó su ofrenda y después se alejó. No pierda de vista que era mujer. No pierda de vista que era mujer por el versículo que vamos a leer. Dice la palabra de Dios, allá en Deuteronomio, el Señor le dio una orden a todos los varones. Presten atención. Dios en Deuteronomio le dio una orden a todos los varones. ¿A quiénes? A los varones. Dice: 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante de Jehová. Estoy leyendo Deuteronomio 16, 26, Reina Valera del 95.
todos los varones se presentarán delante de Dios. Cada año en el lugar que Él escoja. En la fiesta solemne, había 3 fiestas que no podían faltar. Los panes sin levadura, la fiesta solemne de las semanas, y era el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, que era la de las cabañas. Y entonces da una declaración para todos los varones, subrayo. ¿Qué cosa dice? Ninguno se presentará delante de Jehová. ¿Cómo? Nadie se presentará con las manos vacías. A los varones, les decía el Señor, no se me presenten delante del Señor con las manos vacías. En el pueblo de Israel había varios tipos de ofrendas. Por ejemplo, se podía ofrecer ganado, cordero, carnero, la corderita, la cordera, la cabra, el macho cabrío, que es el chivo, o el becerro. Se podía ofrecer una ofrenda de esas, pero también se consideraba la situación económica de la gente. Es que no me alcanza para el cordero. Bueno, se podía ofrecer un ave, una paloma o una tórtola. Pero no me alcanza ni para la paloma, ¿no? Este mes ha sido nefasto. Bueno, había oblaciones, que era una oblación, ofrenda de alimentos. Harina, podía llevar pastelillos, panes o tortas. No vaya a una torta cubana como la que hay en la Ciudad de México, ¿no? Una tortita es un panecillo, equivalente a un bolillo. ¿Cuánto vale un bolillo aquí en la ciudad? 2 pesos. 2 pesos, tan caros ya, 4 pesos, hay ingratos. ¿Cómo se ve que estamos en la Benito Juárez? Queridos hermanos, todo mundo tenía que llevar algo. Hablando de varones. Aunque sea un bolillito, pero le llevaba al Señor algo. El que podía un corderito, pues, ¿se acuerda de Salomón? Oiga, ese Salomón ofreció un día muchos corderos, que había recursos. Pero decía el Señor que nadie se presente con las manos, ¿qué cosa? Pero aquí estamos hablando de una mujer que podía decir, bueno, es que esa orden es para los hombres. Y yo soy mujer y soy viuda. No tengo la obligación tan fuerte, no soy cabeza de familia, no trabajo. Qué ejemplo, ¿eh? Pero para ella el Señor era lo más importante. Dice Ellen White en Consejo sobre Mayordomía, página 181, un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. La pobre viuda dio lo que necesitaba para vivir al dar lo poco que dio. Se privó de alimento para entregar esas 2 blancas a la causa que amaba. Y lo hizo con fe, creyendo que su Padre Celestial no pasaría por alto su gran necesidad. Fue este espíritu abnegado y esta fe infantil. Me encanta esta declaración. Fe infantil que mereció el elogio del Salvador. ¿Cómo cree un niño? Si al niño le dices, salta, y está papá enfrente, ¿lo va a hacer? Sí salta. Sí salta. Esa fe infantil, dice la palabra de Dios. Jesús observó atentamente a la mujer. El acto no pasó desapercibido ante sus ojos y reconoció el esfuerzo de ella. Y además lo comentó a sus discípulos. Se acababa de dar con todo contra fariseos, saduceos y escribas. Y dijeron, mire, ¿quieren saber lo que es fe? Ahí lo tienen. ¿Quieren saber quién va a entrar al reino de los cielos? Ahí lo tienen. ¿Quieren saber lo que es darlo todo por Dios? Ahí lo tienen. Estos otros no creen en la resurrección, no creen en mí. Se quieren quedar con el terreno, con el reino de los cielos como los labradores malvados. Pero vean esto.
Pero vean esto. Jesús dice, ella ha echado más que todos. Ante Dios, el valor de la ofrenda no es la cantidad de dinero, sino el espíritu con que se da. El espíritu con que se da. Y mis queridos hermanos, sigue diciéndolo en White, Consejo sobre Mayordomía 181. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral. ¿Por qué estoy dando? ¿Qué me impulsa a dar? No son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba, lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Pastor, es que yo qué voy a hacer por la iglesia, no puedo hacer otra cosa. Mire, lo único que puedo hacer es barrer, pues hazlo. Eso para Dios es importante. Pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no sé hacer nada. No le hace, Dios te puede usar. Dios te puede usar. Esta semana estoy escribiendo un libro, es un tema, y yo no sé por qué me recordé a un hermano. Cuando yo era niño en Baja California, en Los Cabos no había iglesia adventista. La zona de San Lucas, si han ido a San José del Cabo, toda esa región, no había iglesia adventista. Y un día llegó un hermano de Sinaloa que había conocido el Evangelio cuando no sabía leer. Un hombre rudo, de esos bravos, de esos de mano fuerte, del campo. Aprendió a leer con la Biblia, pero no tenía estudios. Pero era aguerrido como él solo. Él llegó a colportar a la ciudad de La Paz y empezó a trabajar. Y un día dijo, ¿y qué hay más al sur? Pues están Los Cabos. Voy a ir a la iglesia. No, hermano, allá no hay iglesia. ¿Cómo? No hay iglesia. Hace 30 años no había adventistas ahí. Y entonces dijo, yo voy a ir y voy a llevar la palabra de Dios. Es una zona de mucho dinero. Y ahí va el hermano. Y al rato se oyó que el hermano ya tenía un grupo estudiando la Biblia. Y al rato se oyó que el hermano ya había conseguido un terreno. Y se levantó la primera iglesia. Y dijo, pues ya dejé establecida esta, voy por otra. Otra y otra y otra y otra. Hoy hay 15 congregaciones en esos lugares. 4 distritos. Todos con la semilla. Él ya murió. Pero si uno puede decir, ¿pero qué podía hacer este hombre? No tenía estudios, no sabía leer. Con la palabra de Dios aprendió. Pero Dios recibe las ofrendas de cualquier hijo suyo. ¿Yo qué puedo hacer, pastor? Yo no sé hacer nada. Venga conmigo, dice el Señor. Y yo lo voy a hacer pescadores de hombres. La ofrenda refleja nuestra confianza en Dios. No solamente la ofrenda monetaria, sino las capacidades que uno tiene. Nuestra comisión de nombramiento está trabajando en Portales, hermano. Y si el Señor así lo decide, tú serás llamado a servir. La pregunta es, ¿vas a aceptar? Es que yo no sé, pues yo no puedo. Hermano, sírvele a Dios. Dale una ofrenda de servicio. Dale una ofrenda al Señor. Y di, este año te voy a servir. Este año te quiero entregar un alma para ti, que yo evangelice. Pero no lo sé hacer, eso no importa. Deja que Dios actúe en tu vida. Mi hermano, ¿cuánto estamos dispuestos a darle a Dios? Aún los estudiantes, yo creo que ya les conté esta historia. Los que no la han escuchado, pues les sirve de didáctica. Mire, cuando yo estudiaba el bachillerato, ya andaba yo en los temas de la iglesia, me encantaba dar estudios bíblicos. A mí siempre me ha encantado dar estudios bíblicos. Y pues yo iba en la escuela, en el CCH, los que conocen esos lugares,
saben de lo que hablo. Eran bravos. Y recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo voy a la escuela en la mañana, pero en la tarde te voy a regalar 2 horas por semana. Son tuyas. Así que tú verás qué haces. Yo no soy, yo no soy de andar en la calle tocando puertas, le dije yo. Pero si tú me traes los estudios bíblicos, yo los atiendo. ¿Usted cree que Dios es poderoso o no es poderoso? A veces le hablamos a Dios como si no existiera. Y le dije, de 4 a 6, Señor, son tuyos. Ese es mi horario para ti. Te dedico 2 horas a la semana, de 4 a 6. ¡Aprovéchalas! Como dice la Biblia, no había terminado yo de orar cuando alguien tocó la puerta. Era un compañero de la escuela y me dice, oye, yo sé que tú andas con el rollo de la Biblia. ¿Nos puedes enseñar la Biblia a mí y a unos amigos? ¡Claro! ¿Cuándo? Los lunes de 4 a 6. Dije yo, estamos en el camino, Señor, le dije yo. Luego me habló una hermana, oiga, ¿puede usted atender unos estudios bíblicos los martes de 4 a 6? Y se fue llenando la agenda. A la semana yo tenía 16 estudios bíblicos. De 4 a 6. ¿Tú crees en Dios, hermano? Hay que aprender a desafiar al Señor. ¿Te atreves? Y puedes decir, Señor, yo quiero servirte. Dame un estudio bíblico. Tráeme a alguien. El Señor lo hace. El Señor lo puede hacer. Señor, yo quiero compartir la fe. No sé hablar, pero yo sé cocinar. Ayúdame a hablarle a alguna persona a través de la cocina. El Señor lo hace. Y mis queridos presentes, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Para esta mujer, el Señor era lo primero. Lo primero. Esta tarde yo quiero sacar 4 lecciones de la viuda de las 2 blancas. Lo primero, hermanos, Dios observa el motivo por el que damos nuestras ofrendas y nuestro servicio. Dios observa con qué actitud servimos a Dios y con qué actitud ofrendamos. O le damos algo, lo que tú quieras. Hay personas que dicen, voy a dar al Señor. Señor, te estoy dando, apúntame en el cielo que te estoy dando algo. Mejor ni le digas que apunte, ¿eh? Porque si te pones a decirle que apúntame, un montón de cosas que no has dado se te van a salir a la luz. Otro día les voy a hablar yo del tema del libro de la vida, que es muy malentendido a veces en la iglesia. Número 2, Dios no pasa desapercibido el esfuerzo que hacemos al dar ofrenda. Claro que sabe que necesitas recursos, claro que sabe que no lo estás pasando bien, claro que sabe que te puedes quedar sin trabajo, claro que sabe todo eso, pero nada de eso te exime de agradecer a Dios y de decirle, Señor, tú eres lo más importante para mí. No es la cantidad de dinero lo que da el valor a la ofrenda, sino la fe que ejercemos al darla. Y finalmente, la pobreza y la falta de recursos no son pretexto para no dar al Señor. Tú no puedes decir, es que no tengo, es que de verdad no tengo. Dios te está viendo. A mí no me tiene nada que explicar. No necesito ninguna explicación, ni Dios tampoco. Él ya sabe lo que sucede en tu corazón. No digas, es que no sé hacer nada, pastor. Es que si me nombran en la iglesia, no sé hacer nada. Tampoco me venga con eso. Es que no tengo tiempo. Estoy muy ocupado. ¿Y no eres capaz de darle a Dios tu servicio? ¿No eres capaz de apartar un espacio para servir en la iglesia? Mis queridos hermanos, para la viuda el Señor era lo primero y lo manifestó en su ofrenda. Ojalá que tú y yo sigamos ese ejemplo esta tarde y que aprendamos a poner al Señor siempre en primer lugar. Porque dice la Escritura, Dios ama al dador alegre. Que Dios les bendiga en esta tarde.